pues agradecer mucho la invitación, como siempre, que hacen tan amable para la UNESCO para participar en este importante diplomado. Y bueno, voy a hablar hoy de un tema que es muy importante para la UNESCO, que es la Caja de Herramientas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2030, que se dio a conocer de manera reciente. eh, a principios de este año parece ser que se dio a conocer ya en varios idiomas y quiero presentárselas para que, eh, bueno, la conozcan y si lo consideran pertinente lo puedan integrar a sus actividades dentro de la educación superior. Bueno, preparé una presentación, entonces la voy a utilizar y por supuesto estaré atento a sus comentarios y preguntas. Em, La voy ahora a compartir. Por favor, avísenme si se ve correctamente. Ya se ve. Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, voy a tratar tres temas eh, para dar contexto a esta caja de herramientas. Quiero hablar primero de un diagnóstico, espero que sea breve, pero para mí es muy importante que podamos partir de este análisis de la crisis global que vivimos y voy a proponer 5 ejes de análisis que tienen que ver con la educación para el desarrollo sostenible. Y después voy a hablar de cómo, en particular, la educación para el desarrollo sostenible se plantea como una solución, pero que es una solución compleja, este, difícil de operar, pero importante para poder desarrollarse en todos los niveles de nuestro sistema educativo. Y por último, bueno, voy a hablar de lo que trata propiamente la caja de herramientas, que se denomina así, caja de herramientas de la educación para el desarrollo sostenible 2030. Bueno, respecto al primer tema, el estado de crisis global, voy a proponer 5 ejes de análisis. El primero tiene que ver con las personas. ¿Qué ocurre con las personas alrededor de nuestro planeta y por qué es un factor de análisis en el marco de una crisis global? Bueno, resulta que tenemos, ustedes saben, un crecimiento acelerado de personas alrededor del planeta en 1850, que es bueno, a las personas les gusta ubicar el 1850 como un momento clave porque es el nacimiento de la revolución industrial, también del capitalismo, digamos. Entonces, en ese momento teníamos 1.260 millones de personas. Ahí está mal esa cifra que puse. 1.260 millones de personas teníamos en ese momento. Y un siglo después habíamos duplicado la cantidad de personas a 2.600.000 millones. En 1990 teníamos, fíjense, 5.000 millones. En el año 2000, 10 años después, 6.000 millones. En el 2010, 7.000 millones. Y actualmente tenemos aproximadamente 7.700 millones de personas alrededor del planeta. Se calcula que para 2050 tendremos 9.700 millones de personas y para el 2100, si bien nos va, si logramos contener el crecimiento acelerado en algunos lugares del planeta, estaríamos teniendo 11.000 millones de personas. ¿Qué pasa con eso? Bueno, hay un tema complejo que tiene que ver con el desarrollo sostenible que, aparte de este crecimiento acelerado que requiere, por supuesto, alimentación, agua potable, satisfacción de necesidades básicas, trabajo, educación, etcétera. Bueno, también requiere una vida, digamos, donde pueda desarrollar todas sus capacidades, todas sus potencialidades, pero eso se ha complejizado, perdón, se ha complejizado porque la dinámica de la población, de su crecimiento y de su concentración,
Bueno, nos está llevando a problemáticas bastante difíciles. Una de ellas tiene que ver la concentración de la población en megaciudades. En 1970 aproximadamente teníamos un 35% de la población en el medio urbano y en el 2030 el 85% estará en las ciudades. Ustedes saben que México, por ejemplo, tenía 3 megaciudades al inicio, hace 50 años, ¿no? Y hoy tenemos 19 megaciudades. Y eso es un tema muy importante porque uno se cuestiona, bueno, ¿dónde se plantarán, dónde se sembrarán los alimentos? ¿De dónde surgirá, este, pues también los insumos necesarios para alimentar a las ciudades? Y ahora se ha convertido un tema sustancial, la reflexión sobre cómo ser ciudadano hoy en un mundo megapoblado, ¿no? En una relación con las personas en grandes concentraciones urbanas. Entonces, la educación para la ciudadanía mundial, para la ciudadanía y para la ciudadanía mundial, es un elemento clave de la educación para el desarrollo sostenible porque se enfrenta a este reto de grandes concentraciones en las ciudades. Otro elemento también importante que tiene que ver con las personas es la movilidad. Sin precedentes en la historia se ha movilizado una cantidad muy grande de personas, más grande que la Segunda Guerra Mundial, y bueno, estamos viendo los problemas de esos temas ahora en México, en la frontera sur, pero también alrededor del mundo, ¿no? En México, en el continente americano al menos tenemos estos tres grandes movimientos migratorios, que es el centroamericano, pero también tenemos el andino y también tenemos el del Caribe. Entonces, hay ahí, y eso sin contar a todos los otros movimientos migratorios que hay alrededor del mundo, pero que ponen presión sobre el bienestar y el desarrollo de los pueblos y los países. Y un tema muy importante es que también las personas viven más tiempo. Entonces, con esa extensión de vida tenemos más necesidades por más años. Entonces, no solamente tenemos más personas, sino más necesidades que cubrir a lo largo de toda la vida. De ahí también la importancia que un desarrollo sostenible requiera una educación para toda la vida durante más años. Ya hay mucha gente estudiando estos temas de cómo tener un proyecto de vida más allá de los 60 años, casi reiniciar la vida. Uno puede todavía estudiar una nueva carrera a esa edad, incluso tener su nuevo amor de su vida a esa edad. Cosas que antes eran impensables, ¿no? La esperanza de vida era a los 40, entonces uno tenía que hacer cosas antes de los 40 y ahora se ha prolongado eso, pero ha tenido eso sus consecuencias de presión para el planeta. Y bueno, pues este es un ejemplo este, muy ilustrativo de cómo estamos viviendo en las grandes ciudades, este complejo habitacional de Hong Kong, pero que muchas ciudades están allí por el estilo. Bueno, el otro eje de análisis tiene que ver con el planeta propiamente y tiene que ver con este asunto de las formas de consumir eh, que tenemos y que son desde luego muy cercanas a lo irresponsable y a la no sostenibilidad. En 8 meses, este dato es como muy famoso, en que en 8 meses estamos consumiendo lo que corresponde al año. Entonces hay ya un día límite, le llaman, creo que se llama eh, Shocking Day, perdón, que se colapsan ya los recursos cada año, pero bueno, pues para tener los suficientes recursos necesitaríamos tener 1.6 planetas a este ritmo de vida. Y esto hace que tengamos formas de ser no sostenibles que se han ido ampliando, porque si bien es cierto que se ha reducido la pobreza en varios lugares del planeta y han crecido las clases medias, por ejemplo, en Asia, han crecido las clases medias con el advenimiento de potencias como Corea, como tecnológicas como Corea, como Singapur, como Japón, como otras naciones del Asia. Bueno, eh, la India también, por cierto. Este,
también han crecido los comportamientos imperiales de clases medias globales, lo dice este, creo que sociólogo Brandt, le recomiendo su libro que se llama Formas de vida imperial. Entonces, dice que esas formas de vida son sostenidas por cierto grupo de clases alrededor del mundo que no necesariamente tienen que pertenecer a un solo país, sino que están distribuidas alrededor del planeta y que están generando una situación muy grave para el ambiente, ¿no? No quiero detenerme mucho en eso porque es un tema muy interesante de debate y de muchos datos, pero habla sobre estos comportamientos imperiales. Y bueno, y eso está generando, entre otras cosas, un cambio climático con catástrofes socionaturales como las que estamos viviendo, ¿no? Ninguna catástrofe es solamente natural o tiene su razón de ser natural, sino también es socionatural, le llamamos, ¿no? Y que, por ejemplo, ustedes ven que la pandemia o los huracanes o los terremotos, bueno, genera a su vez mayor pobreza, migración, conflictos sociales, etcétera, y especialmente en la población más vulnerable. Algo muy interesante que últimamente estoy leyendo en un libro que se llama Ecología Oscura, que se lo recomiendo bastante, de Timothy Morton, habla de que, bueno, hay un problema muy grande que la humanidad no se percibe como parte de la naturaleza, sino que la humanidad nos estamos concibiendo como sí seres que tenemos que dominar a la naturaleza, que racionalmente los tenemos que dominar, cuando en realidad somos parte de eso que hemos denominado naturaleza, ¿no? Entonces es un problema de concepción compleja que tenemos desde los filósofos o las posiciones ideológicas que quieran, pero hay un problema de conceptualización respecto a nuestro ser planetario y la UNESCO ha llamado la atención desde hace varios años a través del filósofo Edgar Morin, que hizo un libro para la UNESCO que se llama Los siete saberes fundamentales para la educación del futuro, donde hablaba de esa posición terrenal que tenemos que asumir y no como parte de una especie dominadora de la naturaleza y de otras especies. Ah, bueno, acá ponía esta consecuencia que la podemos ver ayer, justo en Ecatepec, las consecuencias del cambio global, del cambio climático a nivel global que nos están afectando en todas partes. Otro eje de análisis es el de la prosperidad. Si bien ha habido un aumento de la riqueza, pero no ha sido un aumento de la riqueza equilibrado, sino más bien con una megaconcentración y una desigualdad latente. La riqueza del mundo se divide así, según lo que dice la UNESCO. Casi la mitad pertenece al 1% y la otra mitad al 99% restante. Entonces, bueno, el 1% vive bastante bien y el otro, bueno, se la vive entre crimen, drogas, angustias, desastres, etcétera. Uno de los mayores problemas está en la movilidad social de la juventud. Pueden pasar 6 generaciones para que una familia salga de la pobreza y los peores trabajos y el desempleo más fuerte está entre las y los jóvenes, ¿no? Como, como tener esa visión para que eh, no pasen tantas generaciones para que podamos tener una movilidad social en el país, en México principalmente, que es uno de los países más desiguales del mundo, vivimos esas situaciones y no basta con tener estudio, no garantiza tener un posgrado, un empleo digno. Son algunas de las situaciones que a nivel global se están viviendo. Y bueno, nosotros podemos ver esas imágenes de la desigualdad en varias ciudades del planeta, ¿no? Ahí podríamos pensar que es Santa Fe o quizás Sao Paulo, Bombay o otra ciudad que ustedes imaginen. Seguramente eh, en Puebla o en otros lugares existe esta eh, marcada diferencia, esta marcada desigualdad, donde unos que tienen todo o casi todo están divididos solo por una pequeña calle o una barda de quienes nada tienen o están pues en una situación de desesperación, ¿no? Entonces la prosperidad
hay riqueza, pero mal repartida a nivel global y es una de las 5 preocupaciones principales de las Naciones Unidas y por supuesto de la UNESCO. El otro tema, el otro eje es el de la paz, porque en un mundo tan conflictuado, tan desigual, pues hay un aumento de formas de vida que no desearíamos, ¿no? Uno de ellos es el aumento del crimen. A nivel global ha habido un aumento de todas las formas de crimen y en México no ha sido la excepción. Aquí tenemos todos, exceptuando el tráfico de armas nucleares, pero tenemos a todas las formas de crimen y a las bandas más sanguinarias, más sofisticadas también del planeta. No se han aumentado, por ejemplo, en esto que llamaba de las formas de ser imperial. Bueno, nuevas clases ricas, pues tienen formas mm, de identidad que están llevando a la depredación. Por ejemplo, mm, un dato importante que un colega nos comentó del sector de ciencias de la UNESCO es que en los últimos años el tráfico de especies, de especies animales, es el segundo, eh, es la segunda forma de delito alrededor del mundo. Imagínense a qué nivel estamos, ¿no? Puede ser que la primera sea el tráfico, el narcotráfico, pero el segundo es el tráfico de especies exóticas. ¿Por qué? Porque los nuevos ricos quieren tener un tigre en su casa, un pájaro este, de otro país, etcétera. Entonces, estamos ante un aumento del crimen a nivel global y eso trae desde luego conflictos y amenazas para la vida pacífica, ¿no? También se han aumentado las formas de discriminación y violencia por todos los motivos, eh, ya sea por cuestiones de género, de lengua, de procedencia, de todas las formas que ustedes se imaginen, y México es el número uno en discriminación. La violencia contra las mujeres va en aumento, esto es muy preocupante y hay que poner el acento ahí, ¿no? Que si bien se han diversificado y ampliado las formas de crimen y violencia contra las mujeres, va en aumento y no se ve cómo se pueda revertir. Y bueno, estos fundamentalismos y todos los discursos de odio que se han ahora incrementados, sobre todo con el uso de las tecnologías. Y bueno, aquí ponía una imagen de la prevalencia de la discriminación en las entidades federativas, una medición del 2017 del INEGI. Me llamó la atención por las entidades que más discriminan. Y miren, allá aparece Puebla, Colima, Guerrero, Oaxaca, Morelos. Interesantes los datos, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los cuales se discriminan? El tono de piel, la manera de hablar, peso, estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar de donde vive, creencia religiosa, sexo, edad y orientación sexual. ¿Qué nos falta? Nada. Por todo se discrimina en este país. Así es que, bueno, pero todo eso tiene que ver con una educación y con una, convivencia pacífica, ¿no? Cómo revertir esos elementos? Bueno, y el quinto elemento tiene que ver con las alianzas o partnerships que le llaman en inglés. Lo puse así porque estos 5 ejes que le llaman las 5 Ps, que son paz, prosperidad, planeta, personas y partnerships, bueno, en español lo hemos traducido como las alianzas. Las alianzas son necesarias para lograr revertir estos elementos que acabo de mencionar y hay dos prioridades fundamentales a nivel global de las Naciones Unidas, de todas las agencias de Naciones Unidas, de ACNUR, de UNICEF, de la FAO, de UNESCO, etcétera. Las dos grandes prioridades que compartimos es el África y los países del sur global, ¿no? Que son los países más pobres, incluyendo a los pequeños estados insulares, que lo que se prevé es que si sigue el aumento
en el nivel del mar puedan desaparecer en los próximos 20 años, estos 20 o 30 años, estos pequeños estados insulares, y si siguen las condiciones como hasta ahora a nivel global y los países pobres del sur global y los del continente africano tienen grandes posibilidades de caer en situaciones catastróficas como las que ya hoy se viven, ¿no? Como sequías, como conflictos armados, como migración más allá de las que tenemos, etcétera. Bueno, entonces una prioridad es el África y siempre hay que hacer algo por África en los países del sur global. A veces desde la UNESCO México dicen, bueno, oye, tienes que hacer algo por África. Ay, ¿cómo podemos hacer algo? Bueno, tienes que buscar la forma, ¿no? Tienes que buscar la forma de ser solidario, de buscar alianzas para favorecer a los países más pobres y no solamente los países, fíjense, sino las regiones más pobres, como las regiones del sur de México, que es Oaxaca, Chiapas, Guerrero, también una parte de Puebla, por supuesto, abarca una parte de Veracruz, etcétera, pero también los países al sur de México. Y tenemos estos países que le llaman del Triángulo Norte, de corredor seco que va desde Panamá a Chiapas y que pues están siendo afectados por todos estos conflictos ambientales, pero también de la pobreza, de la violencia, etcétera. Entonces, dos prioridades. África, los países del sur y las mujeres es el otro gran eh, propósito, la otra gran preocupación. Se dice que si las mujeres tienen acceso a los medios de comunicación, son propietarias de la tierra, tienen mayor educación, mayores posiciones políticas, etcétera, se pueden revertir muchas de las problemáticas económicas, políticas, culturales y demás que existen y de las que he hablado. Entonces, es una prioridad que las mujeres tengan mejores condiciones a nivel global y en todos los órdenes de la vida. Las alianzas son también necesarias para aliviar los costos de la deuda externa, que eso es una carga muy grande para los países en desarrollo. Aunque hagan miles de esfuerzos, si la deuda externa sigue tan grande, no van a poder avanzar y ahí las Naciones Unidas están pugnando para que se reduzcan estos grandes montos que son impagables para los países. También están buscando que se reduzcan sobre todo situaciones inaceptables para hoy en día como el hambre y la malnutrición, ¿no? En América Latina tenemos todavía muchas personas así y se concentra sobre todo en niños jóvenes del medio rural. También necesitamos alianzas para que las personas estén conectadas. Hay un 60% de ellas fuera de línea y se requiere una cruzada global para cerrar brechas digitales, porque si no, no acceden a las economías globales, no acceden a educación, como ahora lo podemos ver, sobre todo en la época de la pandemia. Y bueno, y esto que ya he comentado, pero necesitamos hacer mayores esfuerzos para cumplir las metas de igualdad de género. No estamos haciendo lo suficiente y todavía hay muchas niñas en riesgo, por ejemplo, de no volver a la escuela, pero también muchas mujeres fuera de puestos de trabajo que pueden ayudar a las economías de nuestros países, por no hablar de las niñas y las mujeres en situación de violencia que viven cotidianamente. ¿Qué se requiere con estos 5 ejes? Pues un análisis intersectorial en una red de problemas interconectados. Que cuando uno habla de un tema de pandemia, no debemos de dejar de hablar de la acción humana, de la pérdida de biodiversidad por la industria, por la acción de las personas. Que cuando estemos hablando de cambio climático, estemos hablando también de que las mujeres son las que más sufren porque también influye el aspecto cultural. Que cuando hablamos de la tecnología, sí, pero eso no es una opción necesariamente válida hoy o útil para los más pobres o los jóvenes o las mujeres. Entonces, con estos 5 ejes de análisis, yo lo que quiero llamar la atención de todos y todas ustedes es que
Cualquier análisis que se haga en el plano de la educación para el desarrollo sostenible debe ser así intersectorial y en una red de problemas como esta que seguramente conocen, que es una red del reporte global del Foro Económico Mundial, que es un análisis de cómo están interconectados todos estos elementos que he estado aludiendo, ¿no? Cómo el cambio climático y la pérdida de biodiversidad está afectando, por ejemplo, situaciones culturales. Me llama mucho la atención este tema de la pérdida bueno, o la desilusión juvenil, cómo los jóvenes o muchos jóvenes están en una situación de que el futuro pues es muy incierto, no tienen una visión esperanzadora o optimista del futuro, ¿no? Porque se están viendo la falta de cohesión social, las inequidades que hay en el plano digital, mm, los conflictos armados, etcétera. Entonces, ¿cómo mezclar desde un punto de vista analítico en nuestras clases diagnósticos complejos donde lo económico, lo ambiental, lo geopolítico, lo social, lo tecnológico estén imbricados? Ese es un elemento primordial del que quiero llamar la atención en esta idea de tener herramientas para trabajar la educación para el desarrollo sostenible. Desde ahí quisiera, bueno, primero que nada, partir para estar situados y ver en qué mundo nos encontramos. Bien, y de ahí quiero pasar entonces ya a un tema más específico que es el desarrollo sostenible, de cómo está hablando las Naciones Unidas de los objetivos del desarrollo sostenible. Como ustedes saben, son 17 los que integran la Agenda 2030 en una solución compleja para un mundo complejo e interconectado como el que acabo de mencionar. Bueno, ha habido muchas soluciones, muchas discusiones en las últimas décadas acerca de cómo enfrentar esta situación tan compleja, ¿no? Desde esta visión que yo decía del no futuro o de una visión negacionista, de decir no es cierto, no existe eh, crisis ambiental, o del inmanentismo, de decir, bueno, o sea, sí existe, pero fíjense que las contradicciones del sistema tal y como está, va a llegar un momento en que son tan grandes esas contradicciones que vamos a pasar a otro estado de vida. Y ya pronto viene ese nuevo estado de vida. O sea, como si de manera inmanente a una crisis se llegara a una solución mejor. Entonces, y bueno, no tiene que ver tanto con ideologías de izquierda y derecha, sino con posiciones sobre la situación en la que estamos y sus posibles soluciones. Hay quienes dicen, bueno, pues aceleremos las soluciones globales, ¿no? Como llegar con estas visiones de implementar un capitalismo mayor, ¿no? Un alto capitalismo ahí donde no existe, y busquemos el crecimiento de los países, de las sociedades, el crecimiento económico. Y bueno, también es esa posición o esta idea de la destrucción creativa, ¿no? Bueno, así se necesita destruir lo que existe para que emerja algo nuevo. Y bueno, Marx ya lo decía desde hace muchos años, que el capitalismo requería una destrucción siempre, una crisis, para volverse a regenerar. Y ahí, sobre esa base está mucho pensamiento incluso de la innovación, ¿no? De cómo una destrucción antecede a una nueva creación. Y entonces hay que buscarla, hay que acelerar esa destrucción creativa y mucho con el solucionismo tecnológico, ¿no? Yo veo un poco los referentes de identidad, tipo Steve Jobs, estas ideas de, bueno, una solución global, estas ideas millonarias de que salgamos, hagan millonarias con una nueva aplicación o, o una nueva propuesta tecnológica a nivel global, y eso nos puede sacar de la crisis, pero en los extremos se va hasta al transhumanismo, ¿no? De cómo estar conectados ya permanentemente a una máquina, con mucha influencia de las neurociencias. Y bueno, quien piensa que si conoce el funcionamiento del cerebro, mm, posiblemente tenga soluciones para la vida, para la educación y para toda la vida.
en general, ¿no? O quienes están buscando la vida más allá del planeta también. Dice, bueno, aquí ya es insuficiente este planeta, busquemos nuevas formas de vida. Hay quienes en los extremos dicen, pues es que hay gente que sobra, somos demasiados, está bien que vino la pandemia. Y hay quien dice que ya no hay solución, ya estamos en la sexta extinción global, ya la empezamos a vivir desde 1850, del nacimiento de la revolución industrial, y hay quienes dicen que antes, desde el nacimiento de lo que le llaman la agrilogística, desde hace 12.500 años, ya desde ese momento en que empezó el antropoceno, desde ese mismo momento empezó la sexta extinción masiva. Y otras ideas como poscapitalismo, el renacimiento de las utopías, pero ahora realistas, el decrecionismo, las economías solidarias, la reconvención del trabajo, el mayor tiempo al ocio civilizatorio, lo que le llaman, el aceleracionismo tecnológico, los ecologismos, los feminismos, la interculturalidad, el anticolonialismo y la regeneración interespecie. No me da tiempo a hablar de ninguno en particular, pero son soluciones, propuestas que se han venido desarrollando en las últimas décadas muy importantes y que están alimentando los debates actuales, ¿no? Nos llevan a dos ejes de análisis que quiero comentar. El primero es que en qué horizonte temporal debemos actuar. Sí, en el 2021 estamos, es el momento, en nuestro presente. Sí, muy bien, pero es la antesala de la Agenda 2030 y allí vamos desarrollando acciones con ese objetivo, ¿no? Con metas para lograr en los próximos 9 años. De hecho, todo lo que estoy diciendo tiene que ver con un planteamiento de la década de acción 2020-2030 del desarrollo sostenible. Pero también la UNESCO y las Naciones Unidas están planteando proyectos que hablan sobre los futuros de la educación hacia el 2050. Cómo pensar más allá del 2030, de la Agenda 2030, hacia el 2050 o hacia el 2100. ¿Cuál es el horizonte en que debemos actuar hoy? Pensando en una educación para el desarrollo sostenible, ¿para qué horizonte temporal? ¿Para los próximos 10 años, 50, 100 o para cuántas generaciones? Es el primer eje que quiero comentarles. Y el otro eje es el eje este, espacial. ¿A qué escala debemos dar esa solución? ¿A escala personal, a escala institucional, a escala local, nacional, regional, global o incluso extraterrestre, ¿no? Como les gusta a algunos pensar, cómo viviremos en Marte. Hay un libro muy interesante por ahí. Hay quienes están pensando en diseñar, por ejemplo, mm, vivienda o ropa para quienes habiten Marte o, en fin, hay estas visiones de arcos del futuro pensados, pero fuera del ámbito terrestre, ¿no? Y bueno, con estos elementos, eh, los, eh, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible enfrentan esa complejidad con, con esta visión que les comenté al principio de las 5 Ps, y esa tiene que ver con esto que se expresa aquí en la Agenda 2030, que son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas o partnerships, están imbricadas en estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y en particular en lo que tiene que ver en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 con la educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Una educación para el desarrollo sostenible que, como comentaron quienes amablemente me antecedieron, articula lo social, lo económico y lo ambiental en una idea de sostenibilidad y de ciudadanía mundial, como comenté ya desde hace rato. Porque la sostenibilidad no se entiende sin una visión de ciudadanía a nivel global, de trabajo con este, diversos ámbitos, y en un marco de inclusión de derechos humanos, etcétera. Y con estas este, cinco ejes, bueno, ahorita por ahí aparece la quinta de alianzas, y recordando que cada uno de estos ejes
no son libres de fricción, no son libres de complejidad y de una lucha fuerte contra, por ejemplo, en el tema de la paz, extremismos, violencia, crimen, contra formas de empleo no digno, contra extractivismo, etcétera. Entonces, la educación para el desarrollo sostenible se ubica en este marco, ¿no? Que se alimenta de todos los elementos que acabo de mencionar, mm, pero que busca articularlo desde dos situaciones clave, que es la sostenibilidad y la ciudadanía mundial. Cómo desde cada una de nuestras clases hablar o de nuestras actividades, ya sea de investigación, de difusión, etcétera, podemos hablar desde un enfoque de sostenibilidad y desde un enfoque de ciudadanía mundial. Esa es la perspectiva que desde el punto de vista educativo la UNESCO está promoviendo. Ahora bien, para eso se propone desarrollar ciertas herramientas que vayan, como les decía, a contracorriente de esta idea del catastrofismo, del inmanentismo, ¿no? De que inevitablemente pasaremos a una forma superior de organización social. Nada garantiza eso. Puede ser que sigamos, pero más bien peor. Este, ¿Por qué? Porque el sistema está funcionando en gran parte de manera automática. Gracias a la inteligencia artificial y a otros elementos de desarrollo tecnológico, gran parte del sistema educativo, el sistema social económico actual está funcionando de manera automática. ¿Qué se requiere? Bueno, acelerar las acciones para revertir estos efectos de una automatización, de seguir como vamos. Estoy leyendo ahora un libro muy interesante de Donna Haraway, ahorita se los presento, que se llama Seguir con el problema. Y dice ya, bueno, para decir que vamos a seguir con este problema, con esta visión automatizada, bueno, hay que tener nuevas herramientas. ¿Cómo actuamos ante a esa realidad, ¿no? ¿Cómo tenemos herramientas? Yo diría que nuevas cajas de herramientas en la educación superior, ¿no? Que nos ayuden a innovar para analizar esta complejidad, esta interconexión global de la que les acabo de mencionar, e incorporar todas las herramientas que tenemos: neurociencia, inteligencia artificial, interculturalidad, estudios para la diversidad, construir comunidades creativas, trabajar juntos, compartir conocimientos, hacer investigación, ¿no? Convertirnos en nuestras herramientas, lo que tenemos ahora para analizar la realidad, para intervenir en ella, en tópicos de investigación, que nuestras propias herramientas con las que trabajamos sean herramientas de investigación e innovación para el cambio social en el sentido que hemos venido platicando, ¿no? Para la paz, la prosperidad, la sostenibilidad, la ciudadanía solidaria, etcétera. Y aquí entra, bueno, el último tema, que es el de la caja de herramientas. Voy a referirme brevemente a estos elementos de la caja de herramientas, y toda la pueden encontrar en la página de la UNESCO, o pónganla así en internet: Caja de herramientas de educación para el desarrollo sostenible para la década 2030 o para la década de acción 2030, y encontrarán estos 5 elementos de nuestra caja de herramientas. El primer elemento tiene que ver, eh, bueno, ahora lo menciono, solo decir que esta caja de herramientas se encuentra en la hoja de ruta, o es parte de esta hoja de ruta del 2030, y, y tiene por objetivo, pues como ya lo he dicho, construir un mundo más justo y sostenible, y atender todos estos objetivos prioritarios, estos elementos que ya he comentado, ¿no? Bueno, ¿cuál es el primer componente de la caja de herramientas? El primero tiene que ver con promover políticas innovadoras y sostenibles. Ahí, siempre que trabajemos educación para el desarrollo sostenible desde el ámbito de esto que se llama las cajas, la caja de herramientas, hablemos siempre a un nivel local, por supuesto, pero también global.
No se puede entender el desarrollo sostenible sin pensar en grandes políticas, en, en grandes liderazgos a nivel global. Eh, en estos marcos multilaterales, en estas alianzas, en la integración de voluntades, en identificar los protocolos mundiales, en identificar las estrategias regionales. Hay que ubicarse en esos marcos, porque puede ser que encontremos ahí apoyos para las acciones locales y a su vez que las acciones locales apoyen a la promoción de esas políticas globales. Un poco quisiera llevarlos a la reflexión de que ninguna acción es suficiente a nivel local si no se articula con grandes acciones de política global. Y ahí, sobre todo, se hace el énfasis en que los diseñadores de políticas y todos los que los llevan a cabo, bueno, tomen en cuenta ese nivel global y se ponga atención a los grupos, sobre todo más vulnerables a nivel planetario, ¿no? Entonces, no es posible en estos momentos que ningún país esté aislado de las grandes convenciones y las grandes políticas globales y que a nivel nacional, regional y local estén trabajando. Entonces, ese es un primer elemento de herramienta. Y aquí en esta presentación que se las voy a dejar, ustedes podrán encontrar todas estas declaraciones, estos instrumentos de política mundial a los que ustedes pueden referirse en sus clases. El segundo tiene que ver con transformar los entornos de aprendizaje. Y eso quiere decir no solamente las escuelas, sino también las comunidades, las ciudades también, eh, pensarse como ciudades del aprendizaje. Y la UNESCO allí tiene bastantes recursos que ustedes pueden consultar. Por ejemplo, esto de escuelas en acción, tiene que ver también con el tema de prepararse para el cambio climático, ¿no? Tiene que ver con temas de reducción de riesgos, con construcción de hábitats. Eso es un tema ahora que en lo que nos hemos ocupado en México en los últimos 4 años de cómo construir un hábitat educativo para la sostenibilidad y para enfrentar situaciones de emergencia. Entonces, pensar los entornos de aprendizaje más allá del aula, más allá de la escuela. Aquí es clave, por supuesto, todo el tema de las tecnologías, pero también el asunto del vínculo comunitario, de pensar la ciudad masificada, amplia, diversa, más allá de los límites a los que estamos acostumbrados, ¿no? De pensar la ciudadanía, eh, más allá de solamente participar de manera política, sino participar de manera permanente en todos los ámbitos de la vida para que podamos tener estos entornos de aprendizaje en todos los lugares, en los parques, en por supuesto, en las escuelas, pero también en el trabajo, en fin, transformar los entornos de aprendizaje y no solo pensar de manera limitada a las aulas o a las escuelas como las conocemos, ¿no? Otro elemento para pensar el desarrollo sostenible desde el punto de vista de la caja es el fortalecimiento de las capacidades de las y los educadores. Entonces ahí la UNESCO tiene un montón de recursos. Todos estos que les estoy poniendo, por cierto, perdonen que no lo hemos mencionado, pero todos estos son recursos de la caja de herramientas. A lo mejor por eso aparecen así sin una lógica de argumentación. No estoy exponiendo las ideas que aparecen allí, sino estoy mencionando los documentos que existen y las herramientas que hay para que ustedes puedan acceder y trabajar en sus clases, ¿no? Por ejemplo, está esta que se llama
ecologizar la educación y la formación técnica y profesional, guía práctica para centros e instituciones, la caja de herramientas para la inclusión, este, la educación para el desarrollo sostenible, el libro de consulta, en fin, muchas herramientas que existen y que están ahí organizadas en esta página, ¿no? Ahí ¿qué pasa? ¿Qué diría yo en este tema en particular? La UNESCO ha puesto énfasis en que los y las educadoras, los educadores y las educadoras se vean como actores con liderazgo para pasar de la crisis a la transformación, de la crisis a la resiliencia y últimamente estamos hablando de una crisis a la educación regenerativa. Vamos a tener un evento, por cierto, en las próximas semanas en la UNESCO en México y vamos a hablar del papel del docente en la educación regenerativa a propósito del Día Mundial de los Docentes. Entonces, dentro de la caja de herramientas se privilegia la visión de los maestros y de las maestras para pasar de la crisis a la transformación, a la recuperación, a la resiliencia y a la regeneración. El cuarto componente de la caja de herramientas tiene que ver con el empoderamiento de los y las jóvenes o de las juventudes. Y hay este planificador de proyectos de la UNESCO para la acción juvenil, pero aquí lo que se está poniendo el énfasis sobre todo es en el empoderamiento, la participación transformadora y el activismo. Esos tres elementos. Empoderar a los jóvenes que participen de manera transformativa y responsable, porque no hay que transformar solo por transformar, sino transformar de una manera responsable y promover el activismo digital en todas las instituciones de educación. Y el último tiene que ver con acelerar las acciones a nivel local, ¿no? Y aquí tienen algunas de las iniciativas que tiene la UNESCO al respecto, desde la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, desde la educación para toda la vida, mm, y otros, y muchos elementos más que hay en torno a la, por ejemplo, la participación de las niñas y las adolescentes en cuestiones de tecnología, de inteligencia artificial y otras herramientas más, ¿no? Pero ahí el énfasis que se hace es en desarrollar iniciativas, de desarrollar proyectos, pero también de diseminarlos, de construir alianzas, como había dicho ya, ¿no? Entre la industria, el gobierno, la sociedad civil, etcétera. Entonces, estos elementos, toda esta caja de herramientas que la UNESCO ha dispuesto para trabajar la educación para el desarrollo sostenible, están en línea. Ustedes pueden acceder libremente a ella, o si no, también, si no la encuentran, me pueden escribir y con mucho gusto se las comparto. Pero bueno, quería por último hacer esa reflexión, ¿no? Que la educación para el desarrollo sostenible no solamente tiene que ver con la situación ambiental, sino con esta confluencia de elementos complejos que están en una red de problemas articulados, pero que asimismo se tienen que analizar, ¿no? Como desde una caja de herramientas compleja, articulada y con grandes miras hacia el nivel personal, local, nacional y global. Les dejo por último mi correo electrónico para quien guste escribirme, si quieren seguir comentando de estos temas o que yo les pueda proporcionar algún documento que no encuentren, con mucho gusto. En la oficina estamos para servirles. En fin, espero que no haya sido muy larga